Y hoy vamos a hablar del amor. En la cruz, yo no sé si tú lo has pensado o visto, pero en la cruz también podemos ver el amor de Dios. ¿Sí? Yo no sé si tú lo has pensado. Hoy vamos a hablar le puse por título a este tema de hoy, amor es sacrificio. ¿Sí? Y lo vamos a ir viendo en el transcurso del tema. Porque hablar de amor es hablar de Jesús, porque no hay mayor amor que el que tenemos con Él, ¿verdad? Y en Él. Digo con Él porque Él nos llevó al Padre, ¿sí? Lo vimos la semana pasada, que no podemos ir al Padre si no es a través de Jesús, ¿sí? Entonces, vamos, antes de comenzar, yo quisiera que inclináramos nuestro rostro para orar por la predicación, pero también me gustaría que oráramos por Eunice, ya que partió su mami y ya sabemos que es algo doloroso. Y Señor, ponemos en tus preciosas manos este tiempo, Señor, esta palabra del día de hoy, Señor. Sabemos que tú eres grande, Señor, que eres tan maravilloso, Señor, tan amoroso, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos estás enseñando a través de la palabra, Señor, y que estamos viendo por tema la crucifixión y muerte, Señor, que había un propósito, que tú lo hiciste todo pensando siempre en nosotros. Y Señor, te damos las gracias por ese amor tan hermoso, tan maravilloso y tan incomprensible en muchas ocasiones, Señor, porque lo hiciste para salvarnos, para rescatarnos de la muerte, del pecado, Señor, de tantas cosas que pudieran afectar a nuestra vida, Señor, más tú pensaste en nosotros. También oramos, Señor, por Eunice, Señor, sus hermanas, su familia, Señor, que ha partido su mamá, Señor, y queremos pedirte que tú estés abrazando su vida, su corazón, su familia, Señor, y traigas el confort a su alma, ese consuelo que tu Espíritu Santo trae, Señor, en medio de la aflicción, en medio de las circunstancias. Señor, oramos que tú la abraces, que tú la bendigas, Señor, que tú estés dándole esa fuerza que necesita, Padre, a ella, a sus hermanas, sus familiares, Señor, sus hijos, nietos, Señor, toda la familia, Padre. Y agradecemos que sabemos que tú estás con ella, Señor, y con toda su familia, abrazándoles y dándoles, Señor, el consuelo a su alma y en su corazón. Los bendecimos y los ponemos en tus preciosas manos, declarando tu presencia en sus vidas, en sus corazones. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos saben que amar muchas veces duele? ¿Cuántos saben? Amar es muy bonito, ¿verdad? Porque tú amas a los que te aman y es bien bonito. Pero ¿qué tal cuando amas a alguien que te maltrata, que te daña, que te lastima, que te afecta? ¿Verdad? Pero seguimos amando, ¿sí? Si tu esposo, tus hijos te dicen algo doloroso o algo fuerte, te lastiman, pero lo sigues amando. El amor nuestro no cambia, ¿verdad? Pero a veces si se cansa ese amor, a veces si se fastidia, a veces dice uno, no, hasta aquí, ¿verdad? Bueno, pues amar es para siempre, ¿sí? Y el amor es de Dios. Y el amor lo creó Dios desde el principio, ¿sí? Cuando hizo los cielos y la tierra. Usted ve el cielo y la tierra y es muy bonita, ¿verdad que sí? ¿Cuál sería el ingrediente que Dios puso al formar la tierra, el cielo, el mar y todo lo que hay? Pues el amor, ¿verdad? El amor de Él, porque Dios es amor, ¿sí? Y si usted se va al libro de Juan, en los últimos libros de la Biblia, Dios habla del amor y Dios es amor, ¿sí? Usted y yo tenemos un Dios que ama, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho. Le digan lo que le digan, Él nos sigue amando. Él sigue amando también su creación y todo lo que Él ha hecho. En la crucifixión vemos que el Señor murió, puso su vida en la cruz, ¿sí?
desde antes fue azotado, fue insultado, escupido, herido, ¿verdad? Con las látigos y esa gente que le golpeó, que le escupió, que le quitaron sus ropas, que se repartieron sus ropas, que se burlaron de él los amó, ¿sí? Los amó. Tan es así que oró en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Oró por los que le hicimos daño, porque nosotros también somos parte de ese tipo de personas. Muchas de las veces lastimamos. A veces es más feo lastimar con la boca que un golpe, ¿verdad? La Biblia lo dice. Hay un proverbio que dice que son más fuertes las palabras que hasta un navajazo, creo que dice por ahí en un proverbio, que un golpe, ¿verdad? Y entonces, fíjese qué tremendo es esto. Entonces nosotros podemos ver en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo su amor y el motor que lo llevó a morir era el amor, ¿verdad? Pero morir en la cruz, morir crucificado, tenía un propósito y su propósito central era salvarnos, ¿sí? Cuando usted viene del mundo, cuando usted llegó del mundo a Cristo y se arrepintió de sus pecados, ay, créame que traigo un nudo en la garganta. El, el, el propósito de llegar del mundo a Cristo y el Señor nos confronta con nuestro pecado y nos arrepentimos, su propósito se está cumpliendo. Empieza un proceso de vida en nuestra vida, ¿sí? De todo lo que hicimos en el pasado nos arrepentimos, le pedimos perdón a Jesús y el Señor nos perdona, ¿sí? Y ese es el propósito de Dios. Empieza un proceso y le voy a pedir que me acompañe al primer libro de Juan, primera de Juan, que ya está casi al final, antes de Apocalipsis. Hay 3 libros más, ¿sí? Y en el primer libro de Juan vamos a leer capítulo 4 del 9 al 10. Y aquí usted puede ver que el título de estos versículos es Dios es amor. Dice que bueno, vamos a leer desde el 7 para que podamos captar más de lo que hay aquí, porque quiero que nos enfoquemos en el 9 y en el 10. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Justamente ayer platiqué con alguien y me dijo, no, es que estoy preocupada porque pues el testimonio de X, de Y, de Z, porque se porta así, así, así. Y lo primero que dijo es que no es cristiano, y es cristiano. Bueno, todos tenemos fallas, no voy a justificar a la persona, pero tan fácil, ¿verdad? Aquí viene. A veces estamos aquí y no mostramos el amor, ¿sí? Pero está el amor de Dios y si tenemos comunión con el Señor, Dios siempre nos da ese amor, ese perdón, esa paciencia, o sea, los frutos de su espíritu, ¿verdad? Paciencia, amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad me falta, ¿sí? ¿Verdad? Entonces son frutos de su espíritu y Él nos lo da. Y si no los tenemos es porque no hemos trabajado en nuestra vida para tenerlos, ¿sí? Entonces sí tenemos que trabajar. Creo yo, esa es mi convicción o mi pensar, en que si no lo tengo, yo tengo que trabajar en esa área que no tengo. Si me falta gozo, pues tengo que buscar estar más contenta, ¿verdad? Más alegre, buscando la presencia de Dios.
Yo creo que si tú y yo estamos con el Señor buscándolo cada día, vamos a tener el fruto de su espíritu, ¿sí? Y uno de sus frutos, y es el primero, si usted se fija, amor, y de ahí se derivan los demás: gozo, paz, benignidad, bondad, fe. De ahí, fíjese, es el primero. Entonces, yo creo, y esto es mi pensar, que si el primer fruto de su espíritu, que es el amor, ¿sí? Si no lo tengo es porque algo yo no estoy haciendo bien. Si yo busco a Dios, yo tengo que tener lo que Dios tiene, ¿verdad? Porque Él me da de lo que Él tiene. ¿Usted se ha fijado que personas se juntan con alguien? Por ejemplo, voy a platicar algo. Mi esposo, a mi esposo le gusta mucho chiflar alabanzas. Toda la vida lo he visto y lo he escuchado. Chiflar alabanzas. Y alabanzas, ¿verdad? Y yo cuando estoy en la casa y veo que no está y que va llegando y escucho a alguien chiflando, se me hace fácil saber si es mi esposo o no es, porque si viene chiflando una alabanza, es él. Y hace tiempo yo escuchaba a mi vecino, a un vecino de los que viven ahí, chiflando, pero yo distinguía su chiflido de él al de mi esposo, porque él cantaba chiflando canciones del mundo. Pero cuando era una alabanza yo decía, es mi esposo, ahí viene. Y me ponía contenta, ¿verdad? Porque ahí venía mi esposo. Y cuando ponía atención y escuchaba que era chiflido de una canción del mundo, yo decía, no, hombre, es el vecino, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo este vecino ya se convirtió y ahora le escucho chiflar alabanzas. Ahora, ¿cómo lo reconozco a mi esposo? Pues el chiflido, mi esposo lo tiene así. No, mi esposo lo tiene así, como cuando ejercitas algo y lo haces bien, y mi vecino todavía no ejercita bien su chiflido, entonces ya distingo entre que la alabanza, la chifla bien es mi esposo. Y con el tiempo yo también me di cuenta que el pastor se juntaba con mi esposo con el pastor, y al rato el pastor ya andaba chiflando alabanzas. ¿Qué pasa cuando tú te juntas con alguien? ¿Sí? Tiendes a imitar cosas de ese alguien, de ese amigo, de ese hermano. Entonces, imagínense, si pasamos tiempos con Dios, ¿verdad? Entonces vamos a imitar cosas de con quién nos juntamos. Entonces, tu mejor amigo, tu mejor compañía debe ser el Señor. Entonces, lo primero que tú tienes que tener de Él es su amor, ¿sí? Porque Dios es amor. Y dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. Y yo le contesté eso a mi amiga cuando me dijo esto y esto. Pues es que no conoce a Dios. Pero es que es cristiano, pastor, está aquí en la iglesia y hace esto y aquello. Pues no conoce a Dios, porque si conociera a Dios mostraría amor, ¿verdad? Entonces yo no me la compliqué mucho ni me metí a criticar o a juzgar. No, le dije, es que mira, es tan fácil. Cuando tú te juntas con Dios, pues tú vas a mostrar el amor hacia las personas porque has estado con Dios y tienes que amar así como amas a Dios. Imagínate que le dices a Dios, papito, te amo, te bendigo, ay Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Y luego vienes y, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Todo peleonero, ¿verdad? Pues no has estado con Dios, porque Dios no es así. Y si tú pasas tiempo con Dios, pues tú tienes, lo primero que demostrar a la gente es el amor de Dios. Primer punto, mostrar. Y vámonos a lo que vamos viendo en esta porción de la palabra. Dice en el versículo 9, y quiero que subraye, en esto se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir con esto que subrayó? El amor se muestra, el amor se demuestra, que es lo mismo, ¿sí? El amor de Dios se debe de notar en ti. Dile a la que está a tu lado, ahí te hablan, tienes que mostrar el amor de Dios, ¿sí? Tienes que mostrar que amas, tenemos que decirnos eso. Y cuando te mires al espejo te voy a encargar de tarea que te digas a ti misma, debes demostrar el amor de Dios que hay en ti a la gente,
¿sí? Porque ¿saben qué? A veces nuestra cara, a ver, voltea a ver a la que está a su lado, ¿qué ve en ella? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Que se acaba de levantar. Pero a ver, usted tiene que ver el amor de Dios en ella, ¿verdad? Sí, porque el amor de Dios está en nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Y lo debemos demostrar, el amor de Dios para con nosotros. Y fíjese, algo importante en esta porción del versículo 9 dice, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Entonces, yo debo demostrar el amor de Dios en mi vida a todos, a mi esposo, a mis hijas, a la congregación, ¿a quién? A mi vecino, al que me pita y a todos debemos demostrarle el amor, ¿verdad? Acuérdese, si yo no amo, es porque no conozco a Dios. Y si no lo demuestro, es porque no amo a Dios, ¿verdad? Entonces debemos de buscar mostrar el amor de Dios. Y nos lo tenemos que meter muy fuerte en la cabeza, muy fuerte. ¿Por qué? Porque a veces dejamos en mal al Señor, ¿sí? No mostramos el amor de Dios. Yo ahorita venía en el camino y me crucé y un taxista me pitó muy feo. Y yo dije, apreté mi boca así y dije, Señor, ayúdame, no quiero pensar mal, no quiero, tengo que mostrar el amor. Venía pensando en lo que iba a compartir, ¿verdad? Porque a veces cosas te sacan fuera del orden de Dios. Y dice, en esto consiste el amor, y quiero que usted subraye, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Sí, Él envió a su Hijo para mostrarnos su amor. Y Él lo hizo en la cruz, ¿sí? Y dice aquí, en propiciación por nuestros pecados. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Fíjese qué importante, nos dio la vida cuando estábamos muy mal, estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y usted va a decir, ay no, yo cuando llegué a Cristo yo era bien santa, o sea, yo no había pecado. No, ¿sabe qué? Andábamos muy mal cuando no teníamos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál delito, pastora? Piense en su vida pasada. Llegué a tomar cosas que no eran mías y me las quedé, ¿verdad? No me costaron, ni se llama robar. ¿Es delito o no es delito? Mentíamos, porque hoy no debe ser el mentir, ¿verdad? Y a causa de la mentira afectábamos a personas. Dígame si eso no es un delito. Se llama, a ver, una licenciada por aquí que me diga, falso testimonio, ¿verdad? ¿Mande? Fraude. Bueno, es perjudicar a una persona, ¿sí? Ay, es que fíjate que me dijeron, y ya con ese comentario afectábamos a personas. Entonces, es un falso testimonio. Cuando alguien habla mal de alguien, estás denigrando su persona, estás afectando su persona y te puede demandar, te puede denunciar, te puede meter a la cárcel. ¿Es un delito o no es un delito? Es un delito. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros no nos ponemos a pensar, ¿yo delitos? No, hombre, yo no estaba muerta en mis delitos y pecados. Bueno, ya hay muchos pecados: mentir, robar, matar con la boca, hablar mal de las personas, decir muchas cosas. Y bueno, el Señor entregó a su Hijo Jesús, el Señor, nuestro Dios, tuvo en su pensamiento enviar a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos, ¿sí? Y fíjese cómo es que Dios, al enviar a su Hijo,
nos estaba mostrando Dios su amor a través de su Hijo, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque es Dios y es Jesús quien nos mostró su amor, ¿sí? Y quiero explicarle lo que significa propiciación, porque leemos aquí en la Biblia, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, y tener, es decir, que Dios envió a Jesús para quitar la ira, ¿sí? Recordará que en el Antiguo Testamento se hizo un tabernáculo, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, y el lugar donde ofrecían sacrificio los sacerdotes, ¿sí? Entonces traían un cordero, unas palomas, de acuerdo al pecado, de acuerdo a la situación económica de la familia. Es que llevaban un animalito en sacrificio y venían al sacerdote y el sacerdote mataba ya sea la oveja, el becerro o la paloma, y todo dependía también del número de personas, de que era la familia, y ofrecían como familia un animalito, lo sacrificaban y el sacerdote entraba a pedir perdón por los pecados de esa familia o de esas personas que estaban allí. En el caso nuestro, ahora, en este tiempo, nosotros venimos ante Jesús, le pedimos perdón a Jesús. Ay, se me olvidó la cruz. Bueno. Venimos a Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados y Jesús es ese Cordero Santo que quita nuestro pecado. Y más adelante yo le voy a dar este versículo. Esto que hacían en el Antiguo Testamento se llamaba expiación, ¿sí? Y expiación era un acto que resulta en el cambio de la disposición de Dios para con nosotros. Es decir, ay, gracias, Cristi. Es decir, que antes las personas iban al sacerdote y este acto de ofrecer era para que el sacerdote rogara a Dios por el pecado de esas personas, ¿sí? Hoy nosotros tenemos la confianza de venir al trono de la gracia de Dios y acercarnos a Jesús y pedirle perdón, y el Señor nos perdona de nuestros pecados, ¿sí? ¿Y qué pasaba con la propiciación? La propiciación es aplacar la ira de Dios para que sea removida, es decir, que nosotros podamos tocar el corazón de Dios. Cuando tú y yo nos arrepentimos de una manera sincera, tocamos el corazón de Dios y Dios nos perdona, ¿verdad? Y yo quiero decirle algo, es importante que nosotros veamos esto porque de alguna manera a veces en el cristianismo nosotros pensamos, yo estaba meditando en esta palabra con lo que les acabo de comentar, que vino una persona conmigo y me dijo, es que esta persona viene a la iglesia, hizo esto, hizo aquello y es de su congregación, bla, 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 bla. Entonces yo le dije, no, pues es que no conoce a Dios. Muchos estamos en la iglesia, y es a lo que voy, estamos en la iglesia, pero no practicamos lo que aprendemos, ¿sí? Se queda en una teoría, se queda en un conocimiento, pero el conocimiento de su palabra es como dice en Deuteronomio 28, para ponerla por obra, es para vivirla, es para practicarla. Yo me acuerdo que cuando empecé a leer la Biblia, yo decía, ¡ay, qué bonito! Y ¡ay, qué hermoso! Y después entendí con el tiempo, ¿verdad? Ya que permanecí. Porque las que van empezando, ¿cuántas de ustedes van empezando? Tienen menos de un año. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, las que tienen poquito tiempo van a empezar a leer la Biblia y van a empezar a ver que todo está hermoso. Ay, y Dios me toca y estamos bien sensibles a lo que estamos leyendo. Pero con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta que esto que estamos leyendo es lo que tiene uno que vivir,
¿verdad? ¿Qué practicar? Que si le voy a poner un ejemplo que la semana pasada, póngale algo ahí, un separador en el libro. Y vamos al libro de Mateo. La semana pasada se me pasó este versículo, pero también es muy propicio para este momento. Al capítulo 4, vamos a leer cuatro. Permítame, no es el versículo que yo busco. Es donde dice Dios que orar por el que ultraja, orar por el que... Déjame ver si no es ese. No, este no es. Pero en el amor de Dios es todo lo contrario a lo que nosotros en el amor nuestro hacemos, ¿sí? Déjeme ver si lo traigo en el tema pasado. Pero nosotros necesitamos amar a las personas, ¿sí? 5:44. Yo sabía que era por aquí. 5:44. Ah, exactamente este es. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Fíjese, amad. ¿Cuál es el primero? Amar. Fíjese, amad a nuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orad por todos los que nos ultrajan y persiguen. ¿Sí? Pero se fija que lo primero es amar. Amar a nuestros enemigos. Y nosotros tenemos el deber de amar a las personas. Y mira, aquí tenía el hilito en esta, porque me quedé que iba a terminar con este. Es importante que nosotros podamos darnos cuenta que Dios lo que quiere es que nosotros amemos, ¿sí? Aunque nos hagan daño, que oremos, aunque nos afecten. Y le voy a decir que en la palabra hebrea, la palabra propiciación significa y las comai, que significa reconciliación por los pecados, ¿sí? Y esta palabra se usa, que propiciar significa reconciliar. Si lo unimos a lo que estamos viendo ahorita con Dios y Jesús, es que Dios envió a su Hijo para reconciliar a todo ser humano con Dios, ¿sí? Por eso propiciar es reconciliar. Propiciar es algo que Dios ha puesto en nosotros, que haya un espíritu de reconciliarnos con todas las personas que nos han lastimado, que nos han afectado. Por eso le decía que en un principio amar duele, ¿sí? Amar es sacrificio. Cuando Jesús fue crucificado aquí, Él estaba siendo sacrificado, ¿sí? Él era la ofrenda. Y le voy a decir aquí que lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo aquí es un sacrificio, una expiación. Él era el lugar del cordero que traían en el Antiguo Testamento. Él era el cordero, Él era el holocausto, Él era la ofrenda. ¿Se acuerda que también leímos Isaías 53:4, donde decíamos que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él? Entonces, también propiciación es parte de obtener nuestra paz, ¿sí? Y por ende reconciliación, que es lo que significa propiciación. En el libro de Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel
sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil de caer en la tentación o de caer en el pecado, yo vengo a Jesús y sabemos que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, ¿sí? Entonces Él viene siendo nuestro sacerdote ante el Padre. Por eso este versículo nos dice que Jesús es el que nos, a través de su amor y su misericordia, Él es fiel sumo sacerdote para interceder por nosotros, ¿sí? También en el griego la palabra se refiere a hilasmos, que significa expiar por el pecado. O sea que la idea de Dios era quitar lo malo que era en nuestra contra para que Dios no lo tome en cuenta. Le voy a leer esto. Sé propicio para evitar una calamidad. En otras palabras, propiciación es la acción de quitar la ira de Dios por mis pecados. Recordará que cuando el pueblo de Dios pecaba, una vez recuerdo que Dios le dijo a Moisés, quítate, ¿verdad? Los voy a destruir. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Intercedió. No, Señor, ¿qué van a decir, verdad? Que los sacaste de Egipto y que murieron en el desierto porque Dios mismo los destruyó, ¿verdad? El que los sacó, él mismo los destruyó. Entonces, Moisés también estaba haciendo, ¿qué estaba haciendo? Una reconciliación entre Dios y el pueblo. Si Moisés no intercede, Dios destruye al pueblo. Entonces la propiciación, viéndolo a lo que estamos estudiando, es que cuando venimos a Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, pues Jesús intercede ante el Padre. Entonces el enojo y la ira de Dios se calma, se quita, porque es Jesús quien intercede por nosotros. No es que nosotros seamos muy buenos y que porque somos buenos y estamos bien bonitas, ¿verdad? Pues Dios me va a ayudar. No, es porque si venimos a Jesús, es porque Jesús va a interceder con el Padre, ¿sí? Y muchas de las veces no conocemos cómo es que nosotros tenemos que orar, interceder con Dios. En el libro, le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 9, al versículo 26. Hebreos 9, 26. Hebreos 9, versículo 26, que dice así. Vamos a leerlo desde el 23. Dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, hablando del Antiguo Testamento, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí podemos entender que Jesús hizo este sacrificio una vez para siempre,
Por eso para siempre es que tú y yo, cada vez que fallamos, que hemos sido tentados, que pecamos, tenemos que venir a Jesús a pedirle perdón por nuestros pecados. Pero también es importante decir que si yo me arrepiento de un pecado, yo debo de cambiar y no volver a pecar, porque no es un juego, ¿verdad? No fue un juego que Jesús muriera en esa cruz, ¿verdad? Si yo vengo y pido perdón 1 y 2 y 3 y 4 y 5, ya es un juego pedir perdón por el mismo pecado. Es decir, que yo tengo que tomar en serio el sacrificio de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Dígamelo por qué. Porque si no sería una burla, ¿verdad? Y nos estaríamos burlando ¿de quién? De Jesús. ¿Y quién cree que se da cuenta de estas cosas? El Padre. ¿Y usted cree que el Padre no se enoja? Claro que sí. Y aunque Jesús intervenga, en Dios está decidir enojarse o no enojarse, dañarnos o no dañarnos. Recuerde que yo estaba meditando en este tema, de este punto, es que muchas de las veces nosotros no ponemos de nuestra parte para cambiar y pedimos perdón y perdón y perdón, y pasa como el cuento de Pedro y el lobo, ¿verdad? Que luego ya no le creyeron, y cuando realmente el lobo llegó a quererse comer, creo que es ese, ¿verdad? La verdad no me acuerdo, pero bueno, creo que es ese cuento, pero cuando ya estaba en peligro realmente ya no le hicieron caso. Entonces nosotros a veces así somos con el Señor. Pedimos perdón, pedimos perdón, pedimos perdón, pero no nos arrepentimos, porque si no hay arrepentimiento, no hay cambio. El arrepentimiento genuino trae cambio. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque nos sentimos mal y ya no nos queremos volver a sentir mal. Ya no nos queremos, es más, si a veces nos da vergüenza, pido una vez y luego regreso y vuelvo a pedir, ¿verdad? Bueno, al menos a mí, volver a pedir la tercera vez me da pena, me da vergüenza. Entonces, yo debo de sentir pena y vergüenza, pedir perdón por lo mismo. Entonces, yo tengo que esforzarme en cambiar, ¿verdad? Debo de esforzarme en dejar lo que estaba haciendo, porque si no se vuelve en un hábito. Un hábito es aquel que lo hacemos diariamente con toda la intención, ¿sí? Nos lavamos los dientes, ¿por qué? Por salud, por higiene, para que no nos huela la boca, ¿sí? Entonces lo hacemos porque es un hábito bueno, pero pedir perdón por un pecado una y otra vez, mil veces, pues ya se vuelve en un hábito, en algo que yo no quiero cambiar, en algo que no va a cambiar porque yo no me he determinado a cambiar. Entonces es importante que nosotros analicemos, no sea que nuestra voluntad esté atada. Y si nuestra voluntad está atada, es tiempo de ayuno y de oración, porque Jesús dijo, este género no sale más que con ayuno y oración, ¿sí? Si usted no puede en su voluntad, usted tiene que ayunar por esa situación en la cual a veces repetimos el mismo pecado una y otra vez, ¿sí? Entonces es necesario. Ahora, dice aquí en el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ahí en Hebreos, ahí mismo 10:12, dice esto. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios, que es lo que le he comentado, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, ¿sí? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados, ¿sí? Es decir, nosotros somos santificados por Dios. Me llama la atención como dice en el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Sí, recordemos que Jesús pagó con su cuerpo. A mí me gustaría que el versículo 10 usted lo encerrara. Yo lo tengo encerrado en mi Biblia porque es importante que nosotros, bueno, a mí me gusta marcarla porque es algo que Dios me habló, me mostró, o sea, que la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos y Él nos va a santificar, ¿verdad? Y santificarnos es que, pues a través de Él va a ser el que nos va a ayudar a ser santos. Si yo no voy a Jesús y le pido perdón a Dios, yo no voy a engañar a Jesús y menos al Padre, ¿sí? Si yo no pido perdón es porque en mí hay un pecado que se llama orgullo, soberbia, ¿qué más? Altivez, vanagloria. Es que no, yo soy muy espiritual. Yo ya le pedí perdón a Dios por el pecado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, ¿sí? A veces estamos aquí en la iglesia y nos cuesta trabajo porque nos va a escuchar el de al lado. Pero ¿qué cree? Que el de al lado también está batallando igual que usted, ¿verdad? A lo mejor no en lo mismo que yo, pero en otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la batalla es de todos. Como hijos de Dios tenemos batallas diferentes, pero estamos batallando porque somos carne, porque somos personas imperfectas. El que es perfecto es Jesús, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Pero Él, a través de Él, es que tú y yo podemos ser santificados. Por eso es importante pedir perdón a Jesús. Yo me he fijado que al paso de los años hemos ido aprendiendo a orar, ¿verdad? Porque no sabía si pedirle a Dios directamente, a Jesús o al Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí como que de repente nos hemos hecho bolas, pero no, conocer cómo es que Dios nos ha dejado el pedirle perdón a Jesús, porque quien pagó por nuestros pecados es Jesús. Pero Jesús va a interceder ante el Padre, así como lo hizo Moisés. No los destruyas, porque si los destruyes, los de acá de Egipto van a decir, hombre, los sacó Jehová de la tierra donde eran nuestros esclavos, y allá Dios los mató, ¿verdad? No, o sea, Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que el mundo nos coma, nos absorba, nos jale. Dios quiere que tú y yo perseveremos hasta el fin del mundo. Dice en Primera de Pedro 2:5, y me gustaría que me acompañara porque esta palabra es muy importante. Quiero que sepa que a veces no sabemos quiénes somos. Sabemos que somos hijos de Dios, ¿sí? Y yo me debo de portar como hija de Dios. Pero miren lo importante que es conocer este versículo en Primera de Pedro 2:5, y dice así: vosotros también como piedras vivas. A ver, vamos a leerlo desde el 4, porque dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Cristo. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así es Dios, ¿sí? Jesús. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Le voy a decir algo. Nosotros nos acercamos a Dios, sí, como piedras vivas, ¿sí? Y nosotros somos casa espiritual. En nuestro interior debe ser
la presencia de Dios. Debemos de estar llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia, ¿sí? Y nos tenemos que edificar. Y si yo estoy en mi casa, yo tengo que buscar edificar mi vida y llenarme de Dios. No nada más cuando vengo a la iglesia, ¿verdad? Cuando vengo a la iglesia, yo vengo y canto alabanzas a Dios y me entrego, porque la adoración y la alabanza es para Dios. Pero mi cuerpo y mi espíritu se edifica, ¿sí? Se llena de la presencia de Dios. Se llena cuando leo la Biblia, se llena cuando estoy orando. Porque yo puedo estar orando y por acá abajo estar haciendo algo, ¿verdad? El celular, no sé, manualidades, no sé, algo, ¿verdad? Yo no puedo engañar a la gente, vaya, pero al Señor jamás. Él lo sabe todo, ¿sí? Entonces, a veces nosotros creemos que podemos engañar a la gente. Pues sí, a la gente sí la podemos engañar, pero a Dios no. ¿Y quién es más importante, la gente o Dios? Dios, claro que sí. Entonces nosotros tenemos que ser piedras vivas, ¿sí? Que se edifican bien con el celular. Yo uso el celular busco alabanzas, busco palabra, o sea, sí me meto al Face, sí me meto al Instagram y en ratitos, porque luego no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Pero también me limito, porque también se te puede ir una hora bien facilito. Si tú agarras el celular, nada más fíjate cuánto tiempo se te va y sientes que es nada, se te va más de una hora y en cambio vienes a orar o a leer la Biblia y dices tú, ya se dio la hora, ya. La voy a cerrar porque ya leí una hora. ¿Sabe qué? ¿Por qué no nos edificamos buscando la presencia de Dios? Siendo piedras vivas, como dice aquí, y somos sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Sí? Lo que tú y yo hacemos es un sacrificio para Dios. Pero a veces traemos ofrendas que no son aceptables delante de Dios. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles serían? Yo le voy a decir, y le voy a ser honesta, que muchas de las veces nos llenamos de cosas que son superficiales y que no tienen un efecto espiritual. Como ver, y no estoy en contra, porque a mí me gusta, sí me gusta ver la tele, sí me gusta ver las redes sociales, pero me limito, porque primero, ¿verdad? Me lleno de Dios, trato de pensar en las cosas, estoy lavando los trastes y estoy orando con Dios, platicando con el Señor, tan es así que luego viene mi esposo o mis hijas y me preguntan cosas y así, y no las escucho, pero estoy platicando con Dios, estoy pensando con Dios, estoy meditando en una palabra, pero eso es importante. Tu mente va a estar pensando en lo que te estás llenando. Si tú te estás llenando de la tele, vas a andar pensando en la guerra de Israel, en las noticias. Quiero decirte que muchas de las noticias no son del todo ciertas, nos manipulan. Entonces, perdemos el tiempo y esas son las cosas que no edifican nuestra vida. Al contrario, nos mortifican, nos pesan. Sí es importante, a mí me gusta escuchar las noticias porque por saber qué está pasando en el mundo, por saber, por ejemplo, no sé, las redes sociales, todo eso me gustan como para conectarme con personas que no están aquí o que muchas veces hay consejería con las personas y es un medio importante, o nos juntamos como ahorita con el encuentro, nos reunimos a orar en Zoom. Entonces es una manera muy diferente de usar las redes sociales para bendición. ¿Sí? Cada quien le da el uso a las cosas para edificar y otros no son para edificar. Entonces ahí es la diferencia. En el libro de Juan 1:29 dice esto:
sí me gustaría que fuéramos a Juan, porque estas son palabras de Juan, es Juan 1:29, no, primera no. El Cordero de Dios se titula. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Juan en 2 ocasiones dijo esto. El otro creo que está en el 36, así. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios, ¿sí? Lo otro viene en el 29. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Esdras. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos viendo aquí. Esdras 9, libro de Esdras 9. Como estoy en una mano. Esdras 9. Bueno, se lo voy a leer de lo que traigo aquí. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Fíjese qué tremendo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Y eso sería bueno que usted lo subrayara, ¿sí? Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Subraye esto también. Inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, para después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Mire qué importante es esto. Que prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a nuestros hijos para siempre. Mas después del todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara un remanente ni quien escape? Oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado como un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos. Y subraya esto que viene, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Aquí vemos un claro ejemplo en que por estar en pecado, ¿verdad? Pues Dios
tuvo misericordia de un pequeño grupo que fue fiel a Dios, ¿sí? Que buscó a Dios, que no, que no, que no pecó y que vamos a suponer que haya pecado, pero se arrepintió y pidió perdón a Dios, ¿sí? Entonces, aquí habla de un remanente y fíjese qué importante es ver esta porción de la palabra. Yo quiero que usted la piense y la analice en su casa, porque a veces pensamos que si no pedimos perdón por nuestros pecados, porque me escucha el de al lado, porque se va a enterar mi esposo, porque se van a enterar mis hijos, porque van a cambiar su percepción hacia mi vida, cuando realmente esto afecta. Aquí leímos que recuerda que afecta nuestras generaciones, nuestra paz, nuestra prosperidad. Yo le voy a encargar que haga una lista de lo que afecta y que usted analice bien esta cita, porque es un tiempo, es un momento de ver que realmente lo que está escrito en su palabra se cumple, porque Dios ve lo que hay en nosotros. Él ve la maldad, Él ve el engaño, Él ve la mentira, Él ve que cubrimos una mentira haciendo la verdad, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta. Me llama la atención que en el versículo 8 dice, un remanente libre, un grupo de personas libres de pecado, pero ¿por qué? Porque pidieron perdón, porque se arrepintieron, porque buscaron agradar a Dios y porque en el caso nuestro tenemos a quien acudir, a Jesús, quien pagó por nuestros delitos y pecados, que pagó con su cuerpo, que pagó y padeció, ¿verdad? No muchas veces, pero lo padeció de una manera terrible. Y que nosotros, fíjese cómo dice aquí, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. Es que a veces usted recordará que Dios había determinado a los hijos de Dios que no se hicieran de esposos con personas de otro pueblo. Era dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces se les hacía fácil tomar a otras mujeres de otros pueblos. Y luego dice, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas. Es decir, no les damos nuestros hijos a gente que no son creyentes, ni tampoco tomamos esposos para nuestros hijos de los que no son creyentes. O sea, así, viceversa, ¿no? Dice, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Qué terrible es cuando alguien, y yo lo he escuchado y me lo han dicho, es que pues no es hijo de Dios, pero como si lo fuera, ¿verdad? Es mejor que un creyente. Y yo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque si los hijos de Dios sí tenemos fallas, pero no queremos tenerlas, ¿verdad que no? Nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios. Y yo quiero que tú me acompañes para cerrar, para que no todo sea fuerte, al Salmo 18. Porque me acordé de David. David dice aquí en este primer 18, David, que escribió este Salmo 18, dice, te amo, oh Señor, fortaleza mía. Hablando de quién es Dios para nosotros, dice, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, o sea, del infierno, me rodearon.
me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Sí, y aquí lo vamos a dejar, pero yo lo que le quiero decir aquí es que aquí David estaba dando gracias a Dios por la victoria que había tenido. Había pasado de un tiempo difícil de guerra, sí, pero venció a su enemigo no por la capacidad o la habilidad de él, sino porque Dios lo ayudó, ¿verdad? Porque aquí dice que lo ama, que Él es su fortaleza, Él es su roca, ¿sí? Y acabábamos de leer que Dios es nuestra roca porque somos piedras vivas, ¿verdad? Y de esa roca fuerte, esa roca que nos da la fuerza en todo momento, en todo tiempo, también nos da el valor para enfrentar circunstancias terribles, ¿verdad? Terribles, y que Dios está con nosotros. Y digo esto porque a veces sentimos, por ahí dicen, ya no siento lo duro sino lo tupido, ¿verdad? O sea, que vienen muchas cosas y se juntan, pero ¿sabe qué? No estamos solos, Dios está con nosotros y Él nos ayuda a vencer. Así es que vamos a orar en este tiempo y vamos a darle al Señor gracias. Y yo quiero pedirte que si hay algo que entregar, hazlo. Y algo que Dios pone en mi corazón es darle gracias a Él por su amor. Y que Dios limpie nuestro corazón, Dios limpie nuestro interior. Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque amar es sacrificio. Y Dios, tú diste a tu Hijo Jesús, lo sacrificaste, pero tu propósito era salvarnos, era rescatarnos de la muerte eterna, Señor. Y nosotros estamos muy agradecidas contigo, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Yo lo pienso como madre y me sería muy difícil entregar a mi hija para que muriera por la sociedad. Yo la verdad no lo podría hacer, Señor, por el amor tan grande que siento por mis hijas, Señor. Pero tú lo hiciste, Señor. La gente podrá decir, pero es Dios, pero es Jesús, es Dios. Pero ¿sabes qué, Señor? Tu amor va mucho más allá del amor que hemos conocido aquí en la tierra. Tu amor, Señor, por nosotros es muy grande, Señor. Es muy grande. Y nosotros necesitamos aprender a amar como tú amas. Necesitamos aprender, Señor, a confiar en ti, Señor, aun cuando las circunstancias están en nuestra contra. Aun cuando estamos en pecado, Señor, tú nos amaste primero. Y tú nos dices en esta porción de la palabra que en esto consiste el amor. Es que no es que nosotros te hayamos amado a ti, Señor, sino que nos amaste tú primero a nosotros y nos buscaste donde estábamos, Señor. Y podemos darte las gracias, Señor. Queremos darte las gracias y reconocer, Señor, reconocer que nos has amado, Señor, siempre con virtudes, con defectos, con pecados, Señor. Pero has tenido confianza en que yo me acerque al trono de tu gracia, Señor, para pedirte perdón. Y hoy, Señor, yo quiero darte las gracias por las oportunidades tan grandes que nos das de acercarnos a ti y pedirte perdón, Señor, y aprender lo que dice tu palabra, de venir ante Jesús para que tú seas propicio delante del Padre e intercedas por mí, Señor. Y hoy yo te quiero pedir, mujer, si Dios te habló hablando de esto, que te acerques aquí enfrente y le digas al Señor, gracias, Señor, porque tú intercedes. Gracias, Señor Jesús, porque tú intercedes por mí ante el Padre. Gracias porque he encontrado gracia delante de ti.
Gracias, Señor, porque tú me amaste primero, Señor. Gracias porque entregaste a tu Hijo a morir en la cruz para salvarme de mis pecados, de mis delitos, Señor. Reconozco, Señor, mis pecados y me arrepiento de ellos, Señor. Y te pido, Padre, que me ayudes a ser una mujer que ame a las personas, que no haga acepción de personas, que no vea a nadie, Señor, como menos, sino como a superior, Señor. Que trate a las personas de mi alrededor con ese amor con la cual tú nos has amado, Señor. Que haya en nuestra vida, Señor, tu amor, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo, el primero de todos, el más importante, Señor. Y queremos ser mujeres que amen con el amor que tú amas, Señor. Ese amor que te llevó a morir por mí en la cruz, Señor Jesús. Ese amor, Señor, que pareciera, Señor, que no hemos entendido o aprendido, Señor, pero que queremos entenderlo y tomar, Señor, tu sacrificio, Señor. Amar es sacrificar, Señor, mis deseos por los tuyos, Señor. Amar es que si sufro, si he padecido, Señor, yo sea agradecida, Señor, delante de ti y entregue mi vida, entregue mi corazón, entregue todo lo que estorba para poderme acercar a ti cada día, Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque es necesario, Señor, reconocer cada pecado por nombre, Señor, aunque nos dé vergüenza. Pero lo más importante, Señor, es que tú ya pagaste. Tú ya pagaste el precio, Señor. Tú ya sacrificaste a tu Hijo. Tú ya lo entregaste, Señor. Y moriste por nosotros. Señor, tu sacrificio no ha sido en vano, Señor. Tu sacrificio, Señor, soy parte de él, Señor. Y aquí estoy, Señor, para seguirte cada día, para amarte, Señor. Así como te dijo David, te amo, Señor. Tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, mi castillo, Señor, que significa que soy tu hijo y puedo entrar al castillo del rey, que puedo entrar a tu reino, Señor, por tu amor incondicional, Padre. Oh, Señor, gracias. Dale gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias porque tú eres mi roca en medio de la dificultad, en medio del cansancio, en medio del fastidio, Señor, en medio de cualquier humillación, de cualquier circunstancia, Señor. Oh, Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos cada día a buscarte, a seguirte, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, como hijas de Dios, que se arrepienten y que buscan, Señor, buscan cambiar y ser transformadas para dar delante de ti un buen testimonio, Señor, no ante la gente. No queremos quedar bien ante la gente, Señor, aunque es necesario quedar bien delante de la gente para que no hablen mal de ti, Señor. Porque si hablan mal de ti, Señor, es porque yo te estoy representando mal, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hay una multitud de gente viendo nuestro testimonio. Y que a través de nuestro testimonio, Señor, puedan ver a Jesús, puedan ver tu amor, Señor, puedan verte a ti, no a mí, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Oh Padre, ayúdanos. Es necesario, Señor, ser transformados. Es necesario reconocer nuestra falta, nuestra falla, Señor. Es necesario acercarnos cada día a pedirte ayuda, Señor, porque en nuestras fuerzas no podemos.
Necesitamos la fuerza de tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu gracia, Señor, que ya nos la has dado, que nos has extendido, Señor. Tu gracia y tu favor, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tú estás aquí para ayudarnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, el que levanta nuestra cabeza, el que nos ayuda, el que nos redarguye de pecado, el que nos ayudará a seguir adelante, el que nos guiará cada día, Señor. Gracias, Espíritu Santo, no te apartes. Dile al Señor, dile al Espíritu de Dios, no te apartes de mí, ayúdame cada día. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser más como Jesús, a ser más como el Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y que también queremos darte gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias porque diste la vida de tu Hijo, Señor. Gracias porque diste la vida de tu Hijo, Señor, para rescatarnos, para salvarnos. Gracias por darnos el mejor de todos los regalos, Señor. Gracias, Señor, por tu regalo. Gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre. Te amamos. Te bendecimos. Te damos las gracias, Señor. Oh, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Hoy anda la pasándole. Urabay casa, anda la pasándole. Hoy anda la pasándole. Anda la bayendiri cosa y anda la pasándara. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas y solo recordarles antes de terminar la transmisión que tenemos este fin de semana el encuentro con Dios, que va a ser de mucha bendición, estoy segura, porque Dios está preparando nuestros corazones. Estamos muy contentas por lo que Dios va a hacer. Y bueno, pues es este viernes estamos citadas servidoras a las 4 de la tarde para estar aquí y las encuentristas a las 6, tengo entendido. Tengo entendido, a las 6, 5 de la tarde, perdón, estoy diciendo más tarde, porque a las 6 salimos, entre 6 y 6 y media salimos de aquí. Y bueno, pues las animo a que estén anotadas, a que no desistan de ir. Y sé que Dios va a hacer una obra hermosa, preciosa en nuestras vidas. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y Señor, te damos gracias, Padre, porque bendices nuestra casa, nuestro hogar, Señor, con la provisión, porque eres tú, Señor, el que se encarga de cubrir todas nuestras necesidades, Señor. Precisamente por ese amor tan grande y tan hermoso, Señor, que tú tienes por nosotros, tu pueblo, Señor. Y te amamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias porque tú bendices a cada dador que da con alegría, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo por nosotros, Señor.
Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.